Un cordial saludo, amigas y amigos. Espero se estén cuidando en estos días de cuarentena. Vamos a continuar con las reflexiones que hemos venido haciendo sobre la inteligencia emocional. En los videos anteriores, por ejemplo, estuvimos dejando algunas reflexiones sobre lo que era esa inteligencia intrapersonal propuesta por Howard Gardner. Y ya sabemos que esta inteligencia intrapersonal, junto con la inteligencia interpersonal, son como las bases de la inteligencia emocional que propone Daniel Goleman. Entonces nos habíamos dedicado un poco a lo que era esa primera parte, la inteligencia intrapersonal, y habíamos comenzado a dejar algunas ideas sobre lo que era el autoconocimiento, como parte bien importante de esa inteligencia intrapersonal. Hoy vamos a comenzar otras breves reflexiones también sobre la otra columna, el otro eje de esa inteligencia intrapersonal, que es el autocontrol. Entonces son dos: autoconocimiento, y ya lo hemos venido reflexionando, y ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es el autocontrol, capacidad de controlarse uno mismo. Es bien importante porque finalmente nosotros como seres humanos nos definimos como seres que estamos en conflicto. Y estamos en conflicto en el sentido de o avanzamos hacia una realización plenamente humana o regresamos hacia una situación, hacia un estado más bien subhumano. Y ahí, para poder avanzar hacia la plena realización humana, se hace muy importante que hayamos nosotros desarrollado esa capacidad de autocontrol, de controlarnos a nosotros mismos. Y además, este autocontrol es fundamental dentro de la inteligencia emocional, y es el que prácticamente viene como a garantizar un gran porcentaje de éxito en la vida, en las diferentes situaciones que nosotros tengamos que enfrentar, en que nos encontremos. Vamos entonces a dejar hoy, simplemente a manera de introducción, unas bases que seguramente poco a poco iremos desarrollando en videos posteriores. Y dentro de esta primera consideración, dentro de este primer acercamiento a lo que es el autocontrol, tenemos que mirar un poquito las bases biológicas. Y al mirar las bases biológicas, nos ubicamos es en el cerebro del ser humano. Allí, en este cerebro, nosotros encontramos dos aspectos que son bien importantes. Por una parte, lo que podemos llamar el cerebro emocional, por una parte. Y por otra, lo que es el cerebro pensante. Tenemos que fijarnos en esas dos realidades que son constitutivos de nuestro cerebro. Si pensamos nosotros
En el cerebro emocional tenemos que referirnos entonces a lo que es el sistema límbico, que es una estructura del cerebro nuestro. Y este sistema límbico está compuesto por una serie de estructuras que están situadas bajo la corteza cerebral y sobre lo que es el tallo cerebral. Y la función de estas estructuras es justamente darle al ser humano, a la persona, esas capacidades para poder enfrentar, para poder sobrevivir. Dentro de nuestra escala evolutiva, la función entonces de estas estructuras, de este cerebro emocional, de este sistema límbico, era justamente pues poder enfrentar el ambiente, poder enfrentar las situaciones en que se encontraba. Era el que regulaba todos los impulsos y todas las emociones que eran indispensables para poder sobrevivir. Y les permitía entonces enfrentar lo que eran, por ejemplo, los animales salvajes. Era el sistema límbico que actuaba ahí. La hiena, el león y todos los animales salvajes para defenderse de ellos. Eso era función del sistema límbico. Y nosotros ya que estamos dentro de esta evolución, que estamos ya avanzados dentro de esta escala evolutiva, pues prácticamente tenemos también ese cerebro emocional, ese sistema límbico, prácticamente el mismo, con pequeñas diferencias tal vez. Y la función de ese sistema límbico en nosotros también es para enfrentar las diferentes situaciones que la vida nos vaya presentando. Seguramente no tenemos que enfrentarnos a los animales salvajes, seguramente no. Pero sí tendremos que enfrentarnos a muchas situaciones que son estresantes y de las cuales también nosotros tenemos que defendernos, como lo hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, en la escala evolutiva. Entonces, esa es la importancia del sistema límbico. Tenemos que allá está como la base de todas nuestras emociones, en el sistema límbico. Pero además del sistema límbico, tenemos nosotros el otro cerebro, que es el que hemos llamado el cerebro pensante. Y este cerebro pensante es muy diferente al cerebro emocional. Porque allá en el pensante sí encontramos nosotros la capacidad de reflexionar, la capacidad de razonar, y no tiene la impulsividad que tiene el sistema límbico. Y la función de este cerebro pensante es justamente controlar todas las emociones provenientes del sistema límbico. Y ambos cerebros son indispensables y deben trabajar en llave. Y cuando se hace más activo uno de los dos, seguramente el otro se hace menos activo. Entonces, si queremos nosotros buscar lo que es el autocontrol, es justamente encontrar cómo ese cerebro pensante está en alguna forma manejando lo que es al cerebro emocional. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender por autocontrol?
Básicamente, y para decirlo en forma familiar, tener autocontrol significa no ser impulsivos, no ser reactivos, porque todo lo que es impulsivo simplemente tiene una base que es emocional, donde lo racional está ausente. Eso sería como lo impulsivo. Y cuando nosotros hablamos de autocontrol, lo que queremos decir es no seamos impulsivos, es decir, que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén siendo controladas por nuestro pensamiento. Eso es lo que estamos diciendo, por lo racional. No significa, lógicamente, el autocontrol que neguemos las emociones. Las emociones son necesarias, son indispensables. Cada emoción nos trae un mensaje para la vida que tenemos nosotros que saber interpretar. ¿Cuál es el mensaje que nos trae cada emoción? Por lo tanto, cuando hablamos de autocontrol, no queremos decir negación de emociones. Las emociones son bienvenidas, pero tampoco significa irnos para el otro lado, donde realmente sean las emociones las que nos manejen a nosotros, las que nos dominen. Somos nosotros, repito, los que tenemos que manejar esas emociones. Y habría que tener cuidado en lo siguiente. Hay muchas emociones que realmente se pueden convertir en emociones o en comportamientos de riesgo cuando son conductas impulsivas. Seguramente muchas de esas conductas, si no las manejamos, si no las controlamos, se pueden convertir en conductas de riesgo hacia el futuro. Es el caso, por ejemplo, de las actividades o de las conductas que nos producen a nosotros placer. El placer es un valor y bienvenido al placer. Sin embargo, ese placer debe ir hasta el momento en que no nos hagamos daño a nosotros o le hagamos daño a otras personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de autocontrol es permitirnos, por ejemplo, el placer, pero también llega un momento en que lo tenemos que suspender cuando creemos que ese placer se nos puede convertir después en una conducta de riesgo hacia el futuro. Puede que en la forma inmediata nos cause placer, sí, pero puede que hacia el futuro, en el largo plazo, esos placeres, a la hora de la verdad, lo único que nos hagan sea daño, que nos tenga consecuencias negativas. Es el caso, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta de que el placer, cuando nos excedemos, cuando no tenemos como esa virtud que llaman esa virtud de la templanza, cuando no la tenemos, es muy posible que comencemos a sacrificar la alegría también. Entonces, si un placer me está sacrificando la alegría, me está indicando que estoy en el placer equivocado. Dejemos entonces esas ideas, vamos pensándola y ya en una próxima ocasión entonces, en un próximo video, continuaremos con estas reflexiones. Les deseo buena tarde. Hasta luego.